prometido es deuda y la semana pasada decíamos que íbamos a seguir hablando de las alergias, un tema que para los que no lo conocemos nos puede resultar casi anecdótico, ¿no? Pero que es mucho más profundo, intenso y apasionante de conocer, como comprobamos de la mano de nuestro médico de cabecera, de Ramón Bernadó. Comenzábamos, como decíamos, la semana pasada y lo dejábamos pendiente de una segunda parte en la cual ya no solo vamos a hablar de las alergias al polen, que es por lo que estamos hablando en esta época, porque es cuando cuando están comenzando, sino también otro tipo de alergias, muchas incluso desconocidas, que nos va a presentar Ramón. Y por supuesto, si cualquiera de estas afecciones se puede prevenir, tiene tratamiento o tiene cura. Ramón Bernardo, muy buenos días y muchísimas gracias por esta segunda entrega y por esta sección de los martes. ¿Qué tal, José Luis? Encantado de estar aquí con vosotros, con este público tan amable siempre conmigo. Y nada, vamos a seguir hablando de alergias, si te parece, José Luis. Sí. El año pasado, no, la semana pasada hablamos de las alergias al polen, de las polinosis, y hoy vamos a ampliar, diríamos, este perfil de las alergias para hablar de todas las alergias en general. Y las alergias tienen una causa, que son los alergenos, son las sustancias que producen en nuestro organismo la producción de histamina, que originan la producción de histamina, y la producción de histamina es la que desencadena todos los fenómenos alérgicos. ¿Y cómo entramos nosotros, los humanos, en contacto con los alergenos? Pues de diferentes maneras. La manera más habitual es la inhalación, ¿no?, que hablábamos el otro día. Y inhalamos los pólenes, pero también podemos inhalar el polvo. Hay muchas personas alérgicas al polvo doméstico, o el moho, la humedad, ¿no? Hay muchos pacientes que dicen, tengo alergia a la humedad, efectivamente, a la humedad que genera un moho que está en el ambiente, sobre todo en lugares húmedos, en épocas húmedas del año, y que también nos puede dar alergia. O, por ejemplo, inhalar la caspa de los animales, ¿no? Dice, yo tengo alergia al pelo de gato o al pelo de perro. Bueno, en realidad es más que al pelo, que también es a la caspa, ¿no? A la piel que descaman los animales. Todos descamamos piel, los humanos también, y los animales descaman, y eso puede generarnos alergias. O sea, estas serían las alergias producidas por inhalación: polen, polvo, moho, caspa de animales. Pero también puede haber alergias por contacto cutáneo, por contacto directo, como plantas venenosas. Todos conocemos plantas que simplemente con el contacto nos producen alergias. O a veces rasguños de animales que nos pueden producir también alergias. El polen, raramente, pero también por vía cutánea, por contacto cutáneo, puede producir alergia. Y, por ejemplo, hay personas que son alérgicas al látex. Ahora que durante una temporada tuvimos que utilizar guantes, pues había personas que eran alérgicas al látex. Hay personas que son alérgicas no al látex, pero sí a ese polvo que lleva los guantes, que se dice que es talco, pero no es talco. Eso en realidad es harina de maíz, y eso a veces genera alergia. Yo, por ejemplo, soy alérgico. Yo no puedo utilizar guantes con talco, tengo que utilizar guantes sin ningún elemento que los suavice, ¿no? Porque si no me da alergia. No me da alergia al látex, me da alergia a eso. Entonces, bueno, pues esas alergias cutáneas, entre las que incluíamos también pues el níquel, estos minerales que se utilizan, estos metales que se utilizan en cosmética, en bisutería, que hay muchas personas que son alérgicas y, por ejemplo, se ponen un reloj y les da una alergia cutánea justo en el sitio donde ha salido el reloj, unos pendientes, etcétera, ¿no? Luego también por ingestión hay alergenos que entran en contacto con nosotros porque nos los comemos, que como pueden ser algunos alimentos. Los más alergénicos son los frutos secos, entre ellos las nueces y los mariscos, ¿verdad? Y entonces que hay personas alérgicas a las gambas, a los langostinos, etcétera, ¿no? Y muchas personas alérgicas al cacahuete, a las nueces. Y luego los medicamentos también nos pueden dar alergia, ¿no? Y hay muchas personas alérgicas, por ejemplo, a nolotil. El nolotil en España, que es un fármaco que se utiliza muchísimo, es un buen fármaco y da buenos resultados. En el Reino Unido está prohibido porque hay muchísimas personas
que son alérgicas al nolotil y no se utiliza en el Reino Unido el nolotil. Luego vienen aquí en España, se les da en la farmacia nolotil y van y hacen reacciones alérgicas graves, ¿no? Entonces, repasando un poco, alergenos inhalados, polvo, polen, moho, caspa de animales, por ingestión, medicamentos, alimentos como nueces, mariscos, y contacto cutáneo, plantas venenosas, el polen, el látex, etcétera, los metales, pero también por inyección. Hay un alergeno que se introduce directamente en nuestro circuito sanguíneo, que es la picadura de la abeja. La abeja no muerde con aguijones, lo que hace es picar con ese aguijón que lleva en la parte posterior del abdomen, en la parte final del abdomen, y pica e inocula un veneno que si no eres alérgico, pues te va a producir una sensación de picación intensa, molesta, dolorosa, pero si eres alérgico te puede dar una reacción alérgica cutánea y causarte incluso cutánea y generalizada y causarte incluso la muerte, ¿no? Las picaduras de abeja, y deja el aguijón. La abeja, cuando te pica, después fallece, porque al perder el aguijón, su abdomen se vacía y la abeja fallece, ¿no? La abeja pica, la avispa muerde, ¿no? La avispa muerde con sus mandíbulas y no fallece. La avispa es mucho peor, no tiene ventajas, y la abeja, en cambio, produce la miel, o sea que produce muchas más ventajas. Entonces la abeja produce esa picadura y te inyecta el veneno, ¿no? O sea que estos alergenos pueden ser inhalados, ingeridos, inyectados o por vía cutánea, ¿no? ¿Y qué fármacos producen alergias con más frecuencia? Pues muchos analgésicos producen alergia. La aspirina es posiblemente uno de los más importantes, y muchos antibióticos. La penicilina, hay muchas personas alérgicas a la penicilina y sus derivados, incluso amoxicilinas y cefalosporinas, ¿verdad? Siempre tener cuidado. Las alergias a los medicamentos no se manifiestan con la primera inyección, ¿verdad? Esto lo sabíamos bien los médicos viejos, veteranos, que llevamos muchos años. Sabemos que cuando a un paciente se le ponía una inyección de penicilina, la primera no le daba alergia, era la segunda la que le daba alergia, porque con la primera se sensibilizaba y con la segunda presentaba la reacción alérgica, ¿vale? ¿Qué síntomas pueden dar estos alergenos, estas reacciones alérgicas? Pues desde los que se inhalan suelen dar síntomas respiratorios. Ya hablábamos hace una semana de la rinitis alérgica, que en realidad era conjuntivitis, rinitis, faringitis, también traqueitis, bronquitis, con el asma bronquial, ¿no? Con el asma bronquial como elemento más grave, como sintomatología más grave de estos alergenos inhalados, ¿no? Y luego los que producen contacto con la piel suelen dar reacciones cutáneas generalmente localizadas, y los que se comen, los que se ingieren, suelen dar síntomas digestivos. Los síntomas digestivos que suelen dar pues son náuseas, vómitos, dolor abdominal, dolor cólico, diarrea. A veces no se determinan fácilmente estos síntomas, no se relacionan, ¿no? Una persona puede tener alergia a alguna cuestión durante muchos años sin ser determinada, ¿no? Quiero solamente mencionar, José Luis, la alergia a las proteínas de la leche de vaca, que son relativamente frecuentes, la alergia al huevo, que es también una alergia a la proteína del huevo, a la ovoalbúmina. Generalmente en los alimentos son las proteínas los que dan alergia. Entonces, bueno, pues estas personas que tienen esta alergia deben de evitar el problema de evitar estos alimentos, lógicamente. Y el problema se da sobre todo cuando es la alergia, por ejemplo, la madre no puede dar la lactancia natural, hay que darle leche maternizada que se basa en leche de vaca y no puede tomar leche de vaca porque le produce síntomas, entonces hay que buscar
productos, ¿no? Que veo que son múltiples los factores que pueden activar estos alergenos y hacernos pasar un mal rato o una mala temporada. Pero bueno, vamos también, no son todo malas noticias, claro. ¿Quieres? Te hacía la pregunta otro día de que si se puede la alergia prevenir, se puede tratar, se puede curar. Esa es la gran pregunta que después de estos dos espacios, pues muchos Sí. nos estamos haciendo. Sí, mira, cómo prevenir las alergias? Dar leche materna al menos 6 meses, o sea, la lactancia materna previene las alergias. Anda. O sea, eso es un hecho comprobado, ¿vale? Las personas, las madres que pueden dar de lactar a sus hijos 6 meses o más, sus hijos tienen menos alergias. Eso está totalmente comprobado. La genética es importante, pero en este caso la lactancia materna previene las alergias. O sea, recomendar siempre a las madres, siempre que sea posible, siempre que estén motivadas, dar lactancia materna. La lactancia materna, siempre lo digo yo, es un contrato, un pacto entre el bebé y la madre. Tienen que estar los dos de acuerdo y si están los dos de acuerdo, adelante y sin ningún problema, ¿vale? Y luego es importante también no tener a ese recién nacido aislado del mundo. Al recién nacido hay que sacarle al campo, que respire los pólenes que hay en el campo, que respire las plantas, que sacarle a los parques, a los jardines, Claro. los que viven en las ciudades. ¿Para qué? Para que entren en contacto con la vida, con los alergenos. A veces los metemos a los niños en burbujas aisladas, en las que no tienen contacto con nada y eso favorece las alergias. O sea que al niño hay que darle vida, sacarle por ahí y también darle leche materna, ¿verdad? Luego, desde luego, si hay una sustancia a la que se es alérgico, hay que evitarlo. Si uno es alérgico, yo que sé, a las cefalosporinas, no podemos darle cefalosporinas al niño. Eso está claro. Si alguien es alérgico a la picadura de abeja, pues evitar llevarle a zonas donde haya muchas abejas, utilizar ahuyentadores y tal, de insectos, etcétera, ¿no? Evitar el alergeno. Si uno es alérgico a las gambas, pues no tomar gambas. Si es alérgico al cacahuete, mirar bien las listas de composición de los envases de los productos alimentarios para que no lleve trazas de... Porque date cuenta que la alergia, una pequeña cantidad del alérgeno puede producirte desencadenarte una reacción alérgica gravísima. O sea, no hace falta tomar grandes cantidades del alérgeno para que te dé una reacción alérgica. Pequeñas cantidades te pueden precipitar una reacción alérgica grave. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Siempre evitar el alérgeno. Y luego, el tratamiento de las alergias en general son los antihistamínicos. Hablábamos el otro día, hoy lo hemos comentado muy brevemente, que las alergias se producen por la producción en el organismo de histamina, la histamina que producen los mastocitos, que son las células que producen esta sustancia. La histamina es la que produce las reacciones alérgicas. Todas las reacciones alérgicas van mediadas por histamina. Por eso los antihistamínicos son los fármacos de elección en el tratamiento de las alergias. Que quede clarísimo, clarísimo, los antihistamínicos. Hay antihistamínicos, siempre han llevado fama los antihistamínicos de que producen somnolencia, y es verdad. Los antihistamínicos, los de reciente generación, cada vez producen menos somnolencia, ¿verdad? Pero hay un medicamento que es la bilastina. La bilastina es un fármaco que no produce somnolencia. Se investigó para que pudieran tomar antihistamínicos los pilotos de avión, porque los pilotos de avión tienen que estar despejados, hay muchos pacientes, muchas personas con alergia en el mundo y no podía ser que estos pilotos tomaran fármacos que les diera somnolencia, ¿no? Que disminuyeran sus reflejos. Entonces, para eso se investigó un producto que es la bilastina, que tiene marcas comerciales diversas. Y este es un antihistamínico eficaz y que no da sueño, que no produce somnolencia. Entonces, a veces hay una leyenda de que es menos eficaz, José Luis, pero no es verdad. Es menos eficaz si se utiliza a dosis bajas, pero si se utiliza a las dosis necesarias, es tan eficaz como los antihistamínicos clásicos que sí que dan somnolencia, ¿vale? Mi consejo, un paciente que sea alérgico y que tome un antihistamínico y que le vaya bien, que no cambie, que siga con él. Que los antihistamínicos
si da mucha alergia un año, pues puedes aumentar la dosis, ¿verdad? No necesariamente tienes que mantener una dosis fija, puedes aumentar o disminuir la dosis según vaya el asunto. Si empiezas con mucha alergia, tomar dosis altas; si empiezas con poca, tomar dosis bajas. Y lo ideal sería tomar el antihistamínico antes de que te aparezca la alergia. Yo, por ejemplo, que soy muy poco alérgico a las arizónicas y tal, pues bueno, tendría que empezar a tomarlo en enero, antes de que aparezca la polinización. Yo no tomo porque tengo muy pocos síntomas. A lo mejor si un día me voy al campo, pues ese día sí que tendría que tomar, me explico. Pero generalmente no me hace falta. Pero si quisiera prevenirlo y no tener ningún síntoma, empezar a tomarlo antes de que empiece la polinización y así evito tener los síntomas. Los antihistamínicos los hay vía oral, pero también los hay en gotitas para los ojos, en inhalador nasal para la nariz. Todos estos antihistamínicos no tienen prácticamente efectos adversos. O sea, son muy bien tolerados, ¿vale? En general. Los corticoides son un tratamiento alternativo. Si no te funciona bien el antihistamínico, puedes tomar corticoides. La diferencia entre los corticoides y los antihistamínicos es que los antihistamínicos no tienen prácticamente efectos adversos, se pueden tomar mucho tiempo, y los corticoides, muy al contrario, sí tienen efectos adversos, ¿vale? Sí que pueden ser peligrosos. Aunque los corticoides inhalados para la nariz, que se utilizan mucho para la rinitis alérgica, no tienen efectos adversos porque no se absorben. Pero los inhalados en inhaladores para el asma bronquial, aunque son bastante bien tolerados, tienen algún efecto adverso. Y los que sí que tienen efecto adverso son los tomados en pastillas, que a veces son necesarios tomar. Vale. Luego se utilizan fármacos, pues, descongestivos nasales y tal. Luego hay fármacos que se llaman inhibidores de los leucotrienios, que son fármacos que tienen un efecto a largo plazo, también eficaces, que lo que pretenden es impedir la liberación de histamina. Y luego están las llamadas vacunas antialérgicas, que seguro que tú has oído hablar de ellas, José Luis, y que el concepto de vacuna aquí se emplea un poco mal, porque la vacuna es algo que se inyecta en el organismo para que el organismo genere anticuerpos contra ese virus, esa bacteria, y aquí lo que se hace es inyectar en el organismo pequeñísimas cantidades de la sustancia que produce alergia, del alergeno, e ir aumentando poco a poco esa sustancia de tal manera que el organismo se vaya acostumbrando a la sustancia y cuando entre en contacto con la naturaleza no genera alergia. No sé si me explico. Sí, sería el mismo principio de sacar el bebé recién nacido al campo, exponerle a estos pólenes y todo esto para que su propio organismo desarrolle las defensas contra ello. Esto sería, bueno, en realidad es el mismo principio de la vacuna. Sería desensibilizar al paciente, darle pequeñas cantidades de lo que ya sabemos que le da alergia, pequeñas cantidades, para que inyectarle poco a poco, para que se vaya acostumbrando y termine no generando alergia. Esa sería, que lo correcto no sería llamarlo vacuna, sino terapia de desensibilización. Bueno. Hace falta a veces mucho tiempo, a veces es complicado porque hay personas que son alérgicas a muchas cosas, ¿no? Entonces es muy difícil hacer una vacuna para todas, hay que elegir un poco, ¿no? Luego, desde luego, para cuadros determinados, para la urticaria, pues utilizar antihistamínicos, corticoides, para el shock anafiláctico que puede aparecer, el shock debido a una reacción alérgica gravísima, generalizada, pues hay que utilizar la adrenalina, que lo que se produce es un fenómeno de vasodilatación, un shock generalizado, y en ese caso hay que utilizar adrenalina, llamar al 112, etc. En las urticarias, en España, existe la cultura de pedir el Urbasón. Eso lo has oído seguro tú, sí, José claro. Luis, que cuando uno tiene una alergia cutánea grave dice, no, vengo a que me pongan un Urbasón, ¿vale? El Urbasón es un corticoide eficaz, es la metilprednisolona, pero aclarar dos cosas. Primero, es más eficaz utilizar un antihistamínico, es más rápido un antihistamínico, es más rápido utilizar un polaramine inyectado o incluso un Evastel Flash vía sublingual, que es muy rápido de actuación, y el corticoide, en cambio, es más lento de actuación. O sea que no es el tratamiento de primera elección, aunque se pone siempre
a veces se pone porque el paciente te lo pide y bueno, está indicado, pero no es la primera indicación. Es más indicado utilizar un antihistamínico vía sublingual o vía inyectada que un corticoide. Y el corticoide, en este caso el Urbazón, que es metilprednisolona, hay que utilizarlo vía intravenosa. Vía intramuscular no es correcto utilizarlo. ¿Por qué? Porque la absorción es errática, no es regular y tarda mucho en hacer efecto. A diferencia de vía intravenosa, que además no duele, porque vía intramuscular es doloroso, vía intravenosa no es doloroso y encima el efecto es mucho más rápido y eficaz. Es decir, si tenemos una urticaria, si tenemos una reacción alérgica cutánea generalizada grave que se caracteriza por la aparición de ronchas o abones, que es lo mismo, en ese caso hay que utilizar primero antihistamínicos y segundo se puede utilizar el Urbazón vía intravenosa, no intramuscular, ¿vale? Intravenosa. Importante esta aclaración que quería yo hacer para que quedara el asunto claro. ¿Vale? Sí, que lo de que llega el paciente pretendiendo saber más que el médico, pues me parece que es algo bastante común, algo que tenéis que soportar los profesionales de la medicina. Bueno, y en fin. Sin comentarios. Bueno, pues esta ha sido la segunda entrega de las alergias y de su tratamiento. No sé si se nos queda algo en el tintero. Bueno, sí, se nos queda básicamente... Se nos quedan muchas cosas. Yo me hubiera gustado hablar un poquito de las pruebas y tal, que bueno, pues pero que no es importante. Y luego lo de las pruebas, sí quería decir, José Luis, que lo de las pruebas antialérgicas, ya sea las pruebas cutáneas estas de punción o las pruebas intradérmicas o los parches, todas estas pruebas que se emplean, muchas veces no son necesarias. ¿Por qué? Porque uno que tiene alergia al polen, por ejemplo, en mi caso, uno que tiene alergia al polen, que le da una alergia leve, que con antihistamínicos se la puede tratar fácilmente, no es necesario que se haga pruebas cutáneas. ¿Para qué? ¿Qué le van a decir? ¿Que me van a decir a mí que soy alérgico al ciprés? Pues si ya lo sé, si me pasa en la época de las cupráceas la alergia, entonces no merece mucho la pena. ¿Qué me van a decir? ¿Que soy alérgico al ciprés y que tome antihistamínicos en la época del ciprés? No me van a aclarar, no me va a solucionar mucho más, ¿no? O sea que en alergias leves, estacionales, que se tratan con antihistamínicos, yo no recomiendo hacer pruebas cutáneas. No tiene objeto hacer pruebas cutáneas. Las pruebas cutáneas hay que reservarlas para alergias más graves, en las que es a lo mejor necesario determinar a qué se es alérgico para luego ponerte una vacuna. O sea, las pruebas cutáneas no tienen objeto en sí mismas, tienen objeto si luego sirven para algo más. Claro, para diagnosticar a qué eres alérgico, pero si tú dices, yo cada vez que me arrimo a un perro me pongo de los nervios y me salen ronchas, pues es que no busques más, eres alérgico a los perros, punto final. En fin. O si eres alérgico al polen y sabes que en mayo o junio tienes que tomar antihistamínicos, ¿para qué te vas a hacer pruebas? Si la prueba te va a decir que eres alérgico a las gramíneas. Eso sí, aunque sepas que te tienes que tomar... Algo que cambie un poco la opción terapéutica. Aunque sepas que es muy importante, aunque sepas que eres alérgico y que tienes que tomar antihistamínicos, siempre la prescripción que sea por parte del profesional de la medicina. Muchísimas gracias, Ramón Bernadó, por esta explicación, y seguimos hablando de otros temas relativos a la salud que nos traes aquí a la mañana de Guadalajara de este modo tan claro y tan magistral que haces cada martes. Gracias y hasta el próximo martes, pues. Bueno, no, hasta mañana que leemos de cine. Bueno, mañana hablamos de cine. Eso, pues nada, entonces... Los Oscars, José Luis. Vaya hombre. Bueno, pues, estupendo. Pues mañana hablamos de los Oscars. Gracias, Ramón, y hasta entonces. Gracias a ti. Un abrazo, José Luis.